Hola, yo soy María José Ortiz Juárez, estudiante de la carrera de Ingeniería Biotecnológica en el Instituto Politécnico Nacional Campus Guanajuato. Y en este video resolveremos un problema de destilación fraccionada utilizando el método de McKay-Hill. Primeramente, ¿qué es la destilación? Bueno, pues la destilación es un proceso de separación que consiste en separar los componentes de una mezcla aprovechando la diferencia de volatilidad de los constituyentes de la mezcla homogénea, separando o fraccionando estos en función de su temperatura de ebullición formada únicamente por dos sustancias, para separarla en sus constituyentes puros o casi puros. La destilación fraccionada se emplea principalmente cuando es necesario separar compuestos de sustancias con puntos de ebullición distintos pero cercanos. Algunos de los ejemplos más comunes son el petróleo y la producción de etanol. La principal diferencia que tiene con la destilación simple es el uso de una columna de fraccionamiento. Esta permite un mayor contacto entre los vapores que ascienden con el líquido condensado que desciende, por la utilización de diferentes platos. Esto facilita el intercambio entre vapores que ceden calor y los líquidos que reciben el calor. El alcance de la destilación en la biotecnología es bastante amplio y crucial en múltiples procesos. Por ejemplo, en la obtención de metabolitos secundarios, para la recuperación de solventes, para la purificación de ingredientes activos como alcoholes o intermediarios que forman parte de antibióticos o vitaminas, para la producción de alcoholes, producción de aceites esenciales y compuestos volátiles, entre otros. Aquí empezaremos a repasar algunos de los conceptos que debemos tomar en cuenta para resolver el problema que veremos a continuación. Y pues bueno, ¿qué es el equilibrio líquido-vapor? Es un estado termodinámico donde un líquido y su vapor están en equilibrio, es decir, las propiedades macroscópicas del sistema no cambian con el tiempo. Imaginemos que tenemos una mezcla de dos líquidos, calentándose en un recipiente cerrado. A medida que sube la temperatura, algunas moléculas del líquido se convierten en vapor y otras del vapor se condensan nuevamente en el líquido. Va a llegar un momento en el que las tasas de evaporación y condensación se igualan. En ese punto decimos que el sistema está en equilibrio líquido-vapor. Esto no significa que ya no haya movimiento, sino que el número de moléculas que pasan de líquido a vapor es igual al número que pasa de vapor a líquido. Este equilibrio se puede representar gráficamente en un diagrama de equilibrio líquido-vapor, como podemos ver en la imagen, donde podemos observar que por encima de la curva del punto de burbuja tendremos una sola fase líquida. Por debajo de la curva del punto de rocío corresponde a la fase vapor, y lo que está entre las dos curvas es el equilibrio líquido-vapor, donde coexisten las dos fases. También necesitaremos entender qué leyes físicas gobiernan el equilibrio líquido-vapor. Estas leyes nos dicen cómo se comportan los componentes de una mezcla cuando están en contacto en fase líquida y en fase vapor. La primera ley clave es la ley de Raoult. Esta nos dice que la presión parcial de un componente en la mezcla de vapor es proporcional a su fracción en el líquido. Y también tenemos el término de volatilidad relativa. La forma de la curva de equilibrio entre los componentes depende de esta, denotada como alfa. Si alfa es alta, significa que uno de los componentes se va al vapor más fácilmente y la curva estará más alejada de la línea de 45 grados, donde y es igual a x. Entre más separada está la curva de la diagonal, más fácil es la separación porque el vapor se enriquece rápidamente con el componente más volátil. El método de McKay-Hill se basa en la representación de las ecuaciones de balance de materia como las líneas de operación en un diagrama XY. Las líneas se hacen rectas y se evita la necesidad del balance de energía mediante la suposición de que hay un derrame molar constante. Esta es una técnica sencilla para estimar el número de platos teóricos necesarios para la destilación de una mezcla binaria. Tenemos el siguiente problema. Una mezcla benceno-tolueno de composición 0.55 mol de benceno entra a una temperatura de 30 grados centígrados y una atmósfera de presión a una columna de rectificación a razón de 15.000 kmol por hora. El benceno y el tolueno forman un sistema ideal con una volatilidad relativa de 2.4. Determine el flujo del destilado y de los fondos si la composición del tolueno es de 0.05 y 0.9 respectivamente. El número de platos teóricos si se usa una relación de reflujo de 1.4 y el plato de alimentación. El inciso A nos pide sacar el flujo del destilado y de los fondos. Para esto haremos primeramente un balance de materia global.
donde tenemos que el flujo de la alimentación se va a dividir en el flujo del destilado más el flujo de los fondos, quedándonos como F es igual a D más W. Después haremos un balance por componente para el benceno. Tenemos que en la alimentación hay 0.55 mol de benceno, en el destilado 0.95 y en los fondos 0.1. Al sustituir estos valores en la ecuación y resolviendo, obtenemos un flujo de destilado de 7.941.18 kmol por hora y un flujo en los fondos de 7.058.82 kmol por hora. El inciso B nos pide el número de platos teóricos y se usa una relación de reflujo de 1.4. Primero necesitamos obtener nuestras composiciones en X y en Y. Para las composiciones en X nosotros vamos a poner los valores en un rango de 0 a 1. Y para obtener Y utilizaremos la fórmula donde necesitamos la volatilidad relativa y las composiciones en X. El problema nos dice que tenemos una volatilidad relativa de 2.4. Así que vamos a sustituir los valores que ya tenemos para obtener las composiciones en Y. Con esta tabla vamos a trazar la curva de equilibrio, que es la relación entre X y Y en equilibrio. Y también trazaremos el tope, que es la línea diagonal donde X es igual a Y. Este va a ser nuestro diagrama de operación. A continuación voy a explicar paso a paso cómo construir este diagrama utilizando el software de GeoGebra. Después, en el eje X, ubicaremos nuestras composiciones en los fondos, en el destilado y en la alimentación, y trazaremos líneas verticales hasta la línea de operación, donde primero trazaremos la línea Q. Como la mezcla entra a 30 grados centígrados, decimos que es un líquido saturado, entonces usamos Q igual a 1. Esto significa que la línea Q es vertical desde la composición de la alimentación, que es X igual a 0.55. Después trazaremos LOCE. Esta línea de operación en la zona de enriquecimiento parte de la composición del destilado en el segmento superior de la torre de destilación. Para trazar esta línea utilizaremos la ecuación que se ve en pantalla, donde utilizaremos los datos de reflujo que nos da el problema, que es de 1.4, y la composición en el destilado, que es de 0.95. Esta ecuación se mete directamente a GeoGebra y te traza la línea. Y casi por último trazaremos LOSA. Esta línea de operación en la zona de agotamiento parte de la composición de los fondos en el segmento inferior de la torre de destilación. A continuación se muestra el video de cómo trazar estas líneas de operación.
así, por último, para obtener los platos teóricos, empezaremos trazando una línea vertical que vaya desde la composición en el destilado hasta la curva de equilibrio. Después trazaremos una línea horizontal desde la curva hasta la línea LOCE, y así obtendremos nuestro primer plato. Continuaremos trazando líneas que vayan desde la curva de equilibrio hasta las líneas de operación, sucesivamente hasta llegar a la composición en los fondos, y de esta manera obtendremos el número de platos teóricos. Dando como resultado 11 platos teóricos. Y para el inciso C, justo en donde se intersectan las líneas de operación, es donde está ubicado el plato de alimentación, que queda en el plato 6. Estos resultados fueron comparados con los resultados obtenidos en el simulador de Kensip. A continuación se muestra cómo configurar el simulador para la resolución de este problema. De la efectiva a la salida del comercio. Voy a tomar una pastilla, me duele el pie, tomé cerveza. Para concluir, se abarcaron conocimientos de termodinámica, balances de materia y diseño de procesos para resolver un problema real de separación de mezclas. Además,
Herramientas como GeoGebra facilitaron la construcción del diagrama de McCabe-Thiele de forma precisa y visual. Por otro lado, simuladores como Kensip son fundamentales en la ingeniería química y biotecnológica, ya que permiten modelar sistemas multicomponente, estimar rendimientos y validar diseños antes de implementarlos. Estos recursos no solo ahorran tiempo y dinero, sino que también fortalecen nuestra comprensión y toma de decisiones en procesos de separación. ¡Gracias!